Hola, hola, buenas tardes a todos los que se van a ir conectando, los que ya van a escuchar esto después cuando esté grabado. Nosotros vamos a estar con don René hoy para hablar sobre el tema de pandemia y globalismo. Lo vamos a esperar, va a ser desde las 4 desde las 2 de la tarde hasta las 3. Ya, así que estamos acá ya conectados. Vamos a esperar al coadmin o a los coadmin. No sé si va a venir Ron y Fran o solo Ron. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a conversar un tema importante que le importa bastante a la derecha chilena. Así que eso, voy ahora a cerrar el micrófono para poder esperar a la gente que se vaya uniendo. Hola, buenas tardes nuevamente, porque aparece Fran, ¿cierto? Que va a estar de coadmin seguramente acá. Solo falta Ron, ¿cierto? Para que podamos tener ya el equipo completo de Espiral Ascendente y más rato va a aparecer René para poder entrevistarlo. Fran, ya te envié coadmin por si acaso. ¿Qué onda, Fran? Te invité para coadmin y tú me pediste solicitud. Aceptar Quadmin en mi teléfono actual, pero me compré un teléfono nuevo, así que voy a iniciar sesión del teléfono nuevo. Tranquilo, si podía estar como hablante, también podía hacer preguntas. Pues si queréis te quedáis como hablante, vamos a esperar al Ron, ¿cierto? Para que esté de coadmin, así como para tener un coadmin, si queréis te quedáis nomás. ¿Ya? Mejor porque así va llegando gente, te va viendo que tú estás conectado y va llegando gente, ¿ya? Sí, 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 voy a estar, te aviso cuando salga para iniciar sesión con el otro teléfono, pero voy a estar por mientras. Oye, ¿cachaste la cuestión de la candidata del partido este, pues del PG, la izquierda tenían la papita guardadita y la lanzaron, pues ahora van a lanzar de republicano. Quizá qué van a decir de republicano. No, la verdad es que no sé. Mira, acá está René ya. Vamos a esperar si se llena un poco la sala para poder iniciar. Le voy a enviar para que pueda hablar, ¿cierto? Eh, Invitar a hablar a René a ver si se está conectado. Tiene que estar conectado desde celular, Android o iPhone por si acaso. No sé si el iPad funciona. ¿El iPad funciona, Fran? No sé, yo no tengo iPad, así que no cacho, pero parece que es la misma aplicación del iPhone. Creo que debería funcionar del iPad. Ah, perfecto. Ahí se está llenando un poco la sala. Está el Ron. Voy a invitarlo de Coadmin, por supuesto, Ron. Coanfitrión. Ahí está. David Heller, Juan Carlos Markman. Y René, por favor. Ah, sí, es celular, pero aparece como oyente. René, solicite palabra, yo le envío mic también, ¿ya? Envío mic y usted acepta, por favor, René. Acepte ahora, por favor, René, porque así se puede contar y poder hablar con nosotros, ¿ya? Ahí está como hablante René. Buenas tardes, René, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Sí, súper bien, gracias. LN está bien, Miguel también, por si acaso, ya por si quiere. Acá estamos con Ron, que es de Espiral Ascendente, con Fran también, que está en los hablantes de Espiral Ascendente, y tenemos a dos personas que están de oyentes, ¿cierto? Que es David Heller, que lo conocemos, y Juan Carlos, que no lo ubico, pero también es bienvenido. Bueno, una leve introducción quizá del tema, ¿cierto? Y después se puede presentar usted. Primero saludar a Ron, ¿cierto? Y saludarlo a todos en realidad. Primero saludos. Hola, ¿cómo están? Adelante, Ron, por favor, salúdame para ver si está ahí. Hola, hola, buenas tardes a todos. Acá con el invitado René, un gusto tenerlo acá en Espiral Ascendente. Y bueno, Muchas gracias, esperar Ron. que llegue más público y en todo caso esto va a ser grabado, así que Sí, sí va a ser lo- grabado. Ron después lo graba para poder subirlo a YouTube, ya por si acaso. y lo escucha más gente también después. Así que bueno, esperar que sea un buen programa. Exactamente. Bueno, René, si quiere parte usted presentándose un poco aquí a las personas que estamos, somos poquitos, pero somos buenos, así que por favor, adelante con su presentación, una leve presentación para que puedan conocerlo. Yo feliz, muchas gracias, Elena.
Bueno, mi nombre es René Fuchsloger. Tú estabas ayer un poco tupido con el apellido, pero suele ocurrir, así que no hay problemas con eso. Soy abogado, magíster en Derecho Tributario, vivo en Puerto Montt. Bueno, la verdad soy originario de Osorno, estudié y trabajé en Santiago varios años y me volví al sur hace algún tiempo. Me salté una estación de tren y llegué directo a Puerto Montt. Eh, Desde acá, bueno, tengo mi estudio de abogado, tenemos algunos otros negocios en el ámbito inmobiliario, pero en relación con el tema que nos convoca, la verdad es que yo siempre he estado bien ligado al mundo político, fui militante de la UDI por mucho tiempo, después en buena hora renuncié al partido para apoyar a José Antonio Caz. Después de eso, bueno, en vista del cambio abrupto que tuvo José Antonio Cast en la segunda vuelta de las presidenciales anteriores, la verdad es que no me considero partidario de él en lo personal, pese a que tengo muchos amigos y buenos amigos republicanos. Y en general, en relación al tema que nos ha visto envuelto en los últimos 3 años, y en esto me refiero no al estallido social o delincuencial, como queramos, sino a la, entre comillas, pandemia, es que he tenido una posición bien crítica al respecto. En ese mismo sentido, he tenido alguna presencia más o menos activa en las redes, en los medios de streaming, en la prensa nacional e internacional. Y nada, pues ahora yo feliz de compartir con ustedes algo de eso. Creo que es el tema que es más relevante de aquel al que me puedo referir, sin perjuicio que ustedes también tengan preguntas en otros ámbitos o me quieran conocer más en alguna de mis actividades. Perfecto, René. Mire, como tenemos un tiempo acotado, ¿cierto? De 1 hora, entonces vamos a ir al tema de la pandemia y el globalismo, si es que hay una relación entre estos dos conceptos, ¿cierto? Una cosa que sucedió, ¿cierto? A pesar de que puede ser que algunos piensen que en realidad fue un tema inventado o controlado, ¿cierto? Pero sucedió un tema pandémico, ¿cierto? Y además el globalismo, nosotros sabemos que existe, ¿cierto? Porque el tema, hay una globalización, hay un globalismo, pero quizá haya alguna diferencia. Eso vamos a ir hilando fino a continuación, ¿cierto? Con las preguntas que le voy a ir haciendo. Si quiere, partimos con la primera pregunta. Habemos 7 personas, sabemos que se va a grabar, sabemos que traten de compartir también porque es un tema interesante que le interesa a la derecha chilena. Yo lo sé. Dijo René que él votó por Kast. Bueno, yo también voté por Kast. También tuve un poco de cuánto se llama, de arrepentimiento por el tema geopolítico más que nada y o un par de temas, ¿cierto? Más. Entonces, por ahí congeniamos un poco, ¿cierto? Porque yo voté por Kast del principio, ¿cierto? A fin, y después ya he dejado de votar, o sea, he votado, pero así no con mucho gusto, ¿cierto? Pero bueno, ese es el tema un poco de lo que comentaba él. Él, como dice, abogado, magíster, y me parece que, no sé si escuché bien, pero también hizo como otra especialidad, ¿cierto? O sea, aparte de mi magíster en Derecho Tributario, Dirección y Gestión Tributaria en realidad se llama, tengo un MBA y un diplomado en Derecho Ambiental, pero en realidad no me había referido a eso. Mencioné solamente que aparte de mi estudio de abogado, junto con mis socios tenemos también otras actividades en el ámbito inmobiliario acá en la región de los lagos. Ah, claro. Perfecto, ya. Ahora me queda más claro, ya. Bueno, René, si quieres partimos con las preguntas. Yo tengo algunas preguntas, me imagino que Ron también. Yo voy a hacer 3 y después Ron puede preguntar. ¿Ya? ¿Le parece? Encantado e interrúmpanse también y si Ron quiere preguntar entre medio, bueno, ustedes defínanlo, pero yo feliz de Sí, que sí, sí. tengamos una Ah, sí, conversación. Ron, si quieres preguntar entre medio no hay problema, porque capaz que se te ocurra. Es que Ron, mire, yo preparo preguntas porque yo conozco al invitado, ¿cierto? Pero Ron trabaja de otra manera, él se le ocurre en el momento, así que ahí vamos a ir congeniando, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿ya? Quería Ya, definir eso, pero está listo. bien. Mire, para partir con algo simple, ¿cierto? Porque mucho se habla de globalismo, pero no, a lo mejor no se entiende demasiado, a lo mejor la gente no maneja muy bien el concepto. Entonces, la primera pregunta para usted sería, ¿puede definir qué significa globalismo y por qué se supone que es algo dañino para las personas y las familias si es que así lo piensa? A ver, yo la verdad es que no tengo demasiada experiencia académica. La semana pasada hice mi primera clase desde el año 2000, digamos, así que soy bien poco apegado a definir aquellos conceptos de una manera que sean, que tengan un alcance universal. Yo lo veo, y respecto al tema que nos convoca, de la siguiente manera, y prefiero definirlo sobre la base de un ejemplo.
todos los países del mundo, o prácticamente todos los países del mundo, en realidad todos los países de Occidente y de casi todos los países de otro tipo de ordenamientos, digamos, eh, reaccionan frente a determinados estímulos de una manera u otra. ¿Ya? Eso es así, digamos. Históricamente se han producido diferentes problemas en diferentes países y en general cada país adopta sus propias soluciones de acuerdo a sus medios, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a la naturaleza también de ese problema y cómo ellos lo interpretan. ¿Qué ha pasado recientemente, digamos? ¿Y por qué digo yo que estamos cediendo ya prácticamente todas nuestras facultades o toda nuestra soberanía a órganos internacionales y que en el fondo eso es el globalismo? Fíjense cómo los países del mundo reaccionaron frente a la pandemia. La pandemia, y la digo muy entre comillas, digamos. Eh, no digo abiertamente pandemia porque puede ofender algunas susceptibilidades, pero la verdad es que aquí existe una declaratoria en tal sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud es un órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo financiamiento está fundamentalmente dado por fundaciones privadas, en este caso la Fundación Bill and Melinda Gates, y algunos gobiernos de ciertas potencias internacionales, como el caso de Estados Unidos, y no ha sido electo por nadie. Digamos. Ha sido su plan ejecutivo y sus funcionarios han sido designados a dedo por la misma Organización de las Naciones Unidas, que tampoco ha sido electa por nadie, y que es un órgano internacional que se creó como sucesora de la Sociedad de las Naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, con tal de establecer un cierto equilibrio a nivel mundial, digamos, pero que se ha transformado en un ente que junto con concentrar profesionales mediocres y muy bien pagados, con carreras políticas en decadencia, como el caso de la señora Bachelet, en el caso de la señora Narváez, que esto mismo ocurre a nivel de otros países también, ha concentrado a través de los recursos y las instrucciones que le dan estos órganos internacionales menos electos aún y que funcionan más en las sombras, como son estos clubes millonarios, como el Club de Davos, digamos, conocido como Foro Económico Mundial, como el Grupo de Bilderberg, como la Comisión Trilateral, etcétera, que todos suenan con unos nombres bien pomposos y bien institucionales, pero en el fondo no son otra cosa que carteles de millonarios, de personas de alto poder adquisitivo y que controlan fundamentalmente el mercado financiero, y que con ello de alguna forma dirigen la política interna de los países. Digamos. Ese es en concreto el globalismo, lo que yo entiendo como Claro. globalismo, y espero haber dado un ejemplo que sirva para entender bien a lo que yo apunto, digamos, y que no debe confundirse, desde luego, con la globalización, que básicamente Claro. es un concepto económico y que tiene Sí, y que se refiere a la apertura de los mercados, digamos, hacia otros claro. países, y ello ha traído, desde luego, bastantes beneficios a nuestro país por ahora. Ahí vamos a eso, René, después con el tema de la globalización. Muchas gracias por su respuesta. La verdad es que yo le voy a dejar preguntar al Fran y al Ron después porque la segunda va en relación a lo que usted dijo también. Porque usted habló de pandemia, quizás pandemia por el tema de la susceptibilidad de algunas personas que quizás no ven esto como un plan, ¿cierto? Entonces, por eso la segunda pregunta va enfocada en eso. ¿Qué tan real es la pandemia? ¿Piensa que fue algo preparado por los gobernantes o fue algo espontáneo que se desarrolló debido a un contagio, comillas, natural? Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas, digamos. El escenario mundial de pandemia es algo que ya se había ensayado. Es algo que ya se había ensayado, así como ya se encuentra ensayado el caso de un colapso informático a consecuencia de llamadas solares o lo que sea. Son todos escenarios que las élites ya tienen y estas organizaciones internacionales ya tenían ensayadas o tienen ensayado desde antes. Entonces, aquí se buscó, a consecuencia del despunte de un virus que para algunos es real y para otros no, digamos, yo no soy científico en eso, la verdad que no vino, pero pongamos que haya sido real. Se creó una declaratoria política, exclusivamente política de que hay pandemia. Incluso, previo a esto, la misma definición de pandemia de la Organización Mundial de la Salud también había cambiado. También había cambiado la definición de la Organización Mundial de la Salud de qué es una vacuna, digamos, desde algo que inmunizaba, que es la definición tradicional,
a algo que simplemente es paliativo frente a ciertos síntomas, que es la declaración, o la definición, perdón, actual. Entonces, esto es, sin lugar a dudas, una declaratoria política. Que haya sido hecha a consecuencia de un virus real o no, insisto, no soy científico, digamos, hay quienes dicen que se trata de un virus que nunca ha sido detectado y no ha sido secuenciado. La verdad es que a mí me ha tocado participar con destacados inmunólogos en charlas, digamos, y en particular una que tuvimos el sábado pasado a local lleno en el Hotel Icon en Santiago, y en que me tocó exponer en el ámbito político, digamos, desde luego, insisto, no soy científico. Pero estos gigantes del conocimiento, para ellos el virus es totalmente real, digamos. Ahora, eh, hay ciertos aspectos técnicos que se me dan y en el fondo qué es la reacción que tiene la proteína Spike, que sido con las membranas celulares. Bueno, eso es todo un tema que, para lo cual ustedes podrían tener invitados mucho más calificados que yo. Pero la Muchas verdad es gracias. que a lo que yo voy es, y en eso no me muevo un centímetro, es que la pandemia es una declaratoria política, no es una declaratoria sanitaria. Muchas gracias, René. Miren, le voy explicando a las personas que van entrando, ya leí la palabra Vengadores, pero va a tener que esperar porque nosotros invitamos a René, tenemos un tiempo acotado, ¿cierto? Estamos entrevistándolo con Espiral Ascendente, el Ron y el Fran. Después va a haber tiempo para las preguntas de las personas que están acá, no hay ningún problema, pero primero vamos a terminar con nuestro programa y después vamos a empezar con las preguntas de los demás, ¿ya? Así que, Vengadores, por favor, quédese nomás, pero espere un poquito su turno. No sé si parece que Fran quiere preguntar algo, o Ron primero porque está de coadmin. Los dos somos de, o sea, los tres somos de Espiral Ascendente, Ron, Fran. Y podrían preguntar Ron quizá, o si no el Fran al tiro. ¿Ron? No sé, Fran tendrá más apuro o pregunto yo. A ver, partamos con Vale. Fran y después le dais tú, ya, porque yo sé que tu pregunta va a ser más difícil quizá. Fran, dale. Ya, gracias. Bueno, no sé si va a ser difícil o complicada la pregunta, pero la tiro. Bueno, dejemos de lado si les gusta o no José Antonio Cast, bla, 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 pero en la segunda vuelta teníamos o Cast o Boric. Eh, a lo que voy, a mí me parece haciendo política ficción porque él no estuvo a cargo. Si hubiese estado a cargo de Cast, quizá hubiese sido el que hubiese querido tener un manejo más liberal, entre comillas, de la pandemia. O sea, que no nos limitaran tanto nuestras libertades. Pero entendiendo que eso depende de que un presidente esté firme, de que tenga suficientes parlamentarios para defenderse, porque perfectamente a un presidente podría haber tratado de manejar la pandemia de forma muy, repito, liberal, y es posible que la izquierda se una y le haga acusación constitucional, porque acordémonos que cuando empezó esta cuestión, los zurdos le decían a Piñera que Piñera no estaba matando, porque ellos tenían la idea de hacer un cortocircuito, sabiendo que Fran. cortocircuito es meter a todo el mundo y tenerlo encerrado como un mes. Sí, sí. Entonces, ¿quiere hablar, No, Elena? no, te digo que anda la pregunta porque tú sabes, pues tenemos hasta las 3 nomás, por favor. Sí, 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 ahora la termino. Entonces, la pregunta para René es si él ve posible que acá en Chile existiese un manejo de la pandemia más liberal, más libre, entre comillas, como quizá, no estoy muy informado, pero me parece que Suecia fue uno de los países que no hizo esto de encerrar a la gente. Esa era mi pregunta, si ve posible hacerlo acá en Chile con un gobierno más o menos débil, como era el de Piñera. A ver, la verdad es que Suecia, Japón, la India, digamos, son ejemplos, Sudáfrica, son ejemplos de países que aplicaron un enfoque concentrado en la población de riesgo y con muchas menos restricciones a la libertad. El caso de Sudáfrica es súper relevante, les recomiendo que lo revisen, porque tiene un PIB parecido al chileno y un gasto en salud parecido al chileno. Y la verdad es que la mortalidad en exceso por los efectos adversos, digamos, del COVID o las enfermedades o condiciones que se dejaron de tratar a consecuencia del cierre, de los encierros, de las cuarentenas, la verdad es que han sido muchísimo menores que en el caso chileno, que la verdad que el caso chileno está dando lástima a nivel internacional, por mucho que aquí en esta isla, al final del mundo, nos sigamos creyendo el cuento de que somos un ejemplo.
La verdad es que somos un ejemplo de lo que no debió nunca hacerse. Nosotros hemos sido históricamente un país experimental, ha sido utilizado por experimentos de introducir gobiernos desde extrema izquierda hasta neoliberales. Entonces, no nos extrañe que aquí también lo hayamos sido, digamos. Ahora, dicho lo anterior, eh, y más allá de que en algún minuto efectivamente se dictaron estados de excepción constitucional que legítimamente y de acuerdo a nuestro ordenamiento permitían restringir las libertades individuales, la verdad es que desde el año 2021, o sea, 2022, perdón, octubre del año pasado, si no me equivoco, que ya no estamos en un estado de excepción constitucional, digamos, estamos en un estado de normalidad constitucional. Octubre de 2021, perdón, eso fue incluso a finales del gobierno de Piñera. Entonces, las medidas que se han seguido dictando lo han sido dentro de la potestad reglamentaria del presidente. No hay ninguna medida, digamos, como estas prórrogas de la emergencia sanitaria, que suena como algo súper importante, pero la emergencia sanitaria es un simple decreto dictado al amparo de una ley simple que es el Código Sanitario, o el plan Cuidémonos Paso a Paso, el plan Fronteras Protegidas, son simples decretos, potestad reglamentaria del presidente, no pasan por el Parlamento y dependen, la verdad, en un 100% del Ejecutivo. Eh, el que un gobierno sea más o menos débil o le tenga más o menos miedo a las acusaciones constitucionales, la verdad que a los únicos que les tiene que tener cuidados es aquellos políticos contumaces que siguen queriendo presentarse permanentemente a elecciones, porque no hay otra consecuencia para ellos en el caso que sea acogida una acusación constitucional. El presidente Piñera tenía todas las facultades, digamos, para haber liberalizado las medidas de control de la pandemia. Este nefasto gobierno en el que actual estamos ha sido mucho más liberal y mucho más protector de los derechos de la ciudadanía con ocasión de las medidas de la pandemia que el gobierno anterior. Es cosa de ver cómo aparecen gritando engrifados, qué sé yo, los señores Mañalich, París, Daza, etcétera, cuando se liberalizan ciertas medidas, cuando no se aplican todas las dosis de inoculaciones que el gobierno, o sea, que el Estado, digamos, o el gobierno anterior se habían comprometido a ponerle a nuestra población. O sea, aquí Chile fue un experimento, y Chile fue un experimento pagado. Entraron farmacéuticas extranjeras a producir vacunas en Chile, Sinovac, la Universidad Católica con Sinovac experimentaron con niños, no solamente en Santiago, sino que siguen haciéndolo a lo largo de Chile, por ejemplo, en el caso del Hospital de Puerto Montt que conozco. Entonces, hay un tema oscuro, hay un tema bastante complejo, digamos, que nosotros tenemos que empezar a dilucidar. Y este gobierno, ya sea porque genuinamente le interesa ser más liberal en este aspecto, o como también puede ser simplemente por ineficiencia e incapacidad de desarrollar los planes que las élites tienen para Chile, es que ha liberalizado en los hechos todas estas medidas para bien de la población. Muchas gracias, René. Mira, ahora está Brilo, y Brilo también es del Espiral Ascendente, está el equipo completo, está Ron, Brilo y Fran, así que bastante interesante lo que estamos conversando. Voy a hacer una pregunta yo respecto a lo que dijo usted, después le da Ron ahora sí, y después Brilo, y después vamos con Vengadores, ya que está levantando la mano, así que voy con mi pregunta, que ya yo creo que la respondí un poco, pero me gustaría que, cierto, la dijese con mayor, a lo mejor exactitud, o sea, no estoy diciendo que no haya sido exacto, pero quizás con una mayor, una amplia, cierto, respuesta. ¿Qué piensas de las respuestas que dieron los políticos y medios de comunicación frente a la pandemia? ¿Puede responder en tema de Chile o tema general mundial? Tal como mencionaba al comienzo respecto de las respuestas que se produjeron a la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, la verdad es que a nivel mundial fueron bastante parecidas. Yo creo que los políticos y los medios de comunicación a nivel mundial respondieron todos de la misma manera. Fueron las personas a nivel mundial que respondieron de forma distinta. Entonces hay países cuya población es más indómita o más pensante o más consciente de sus libertades, donde la gente salió a la calle, donde la gente reclamó a sus políticos, reclamó a sus medios, y eso permitió que determinados políticos fueran también informándose, fueran aprendiendo y se fueran dando cuenta de lo que estaban metidos. Y lo mismo ciertos medios de comunicación.
¿Y En Chile cree que también fue, ha ido disculpa, pasando eso. cree que fue Disculpa. necesaria y útil, porque hablaste de la OMS, entonces cree que fue necesaria y útil la intervención de ellos o no? ¿Útil para quién? O sea, si Claro, para, sí, sí. la intervención de la OMS fue absolutamente útil para el establishment, para poder sumir al mundo en un estado de inquietud, para producir el enfriamiento de la economía, porque este establishment, seamos claros, tiene todas las burbujas, digamos, no solo la inmobiliaria, sino que fundamentalmente aquella derivada de activos financieros a punto de estallar. Han creado fortunas, han creado imperios sobre la base de papeles. Entonces la única forma de que no le reviente es enfriar la economía. Si no fue con la pandemia, fue con la guerra en Ucrania. Si no les alcanza con la guerra en Ucrania, probablemente surja otra cosa, digamos. Puede ser un apagón informático, lo digo entre risa y ya no tanto, ¿eh? Un contacto extraterrestre, no tengo idea. La verdad es que nos podemos esperar cualquier cosa. ¿Ustedes se hubieran imaginado antes del 2020, si alguien les dice, todo el mundo va a estar encerrado en sus casas, todo el mundo? Porque todos podrían haber dicho, sí, a lo mejor se puede hacer en algunos países, pero muchos hubieran dicho incluso, no, los chilenos no hubieran aguantado, iban a salir a la calle porque somos una raza indómita. Mentira, mentira. El pueblo chileno es sumamente borrego, es sumamente apegado a la legalidad, pero en el mal sentido, es apegado a cumplir las reglas. Entonces, se experimentó en países como este, se experimentó en países como Israel, que tiene una similitud con Chile, en el sentido que son países pseudo militarizados y con un sentido de la disciplina muy mal entendido. Lo mismo en el caso de Nueva Zelanda, lo mismo en el caso de Australia, digamos. Son países que, en el caso de Canadá, eh, pero acá no salió nadie a la calle. En Alemania, aunque no lo muestren los medios, habían marchas de millones de personas en Berlín y de Sí, miles yo en vi, otras ciudades. yo Y vi eso eso. prácticamente no salió en la prensa. La prensa aquí mostraba lo que le interesaba mostrar. Por ejemplo, en el caso de Austria, que había un proyecto de ley de hacer obligatoria la vacuna, un proyecto de ley. Se decía, en Austria la vacuna es obligatoria. Mentira, era un proyecto que no pasó una vez, no pasó la segunda y no pasó la tercera y fue desechado. Y además, ese proyecto de ley establecía que las personas recuperadas de COVID se entendían vacunadas para todos los efectos de los pases de movilidad y qué sé yo, con todo lo inconstitucional y lesivo de los derechos fundamentales que es, pero al menos había un germen de ciencia en eso, porque aquellas personas que se recuperan de una enfermedad de luego tienen anticuerpos, habían excepciones a las embarazadas, habían excepciones a los niños, habían excepciones a las personas con ciertas condiciones médicas, incluso objeciones de conciencia en algunos casos, pero no, a nosotros nos decían, en Austria toda la gente se tiene que vacunar. Bueno, así es como se manipula la verdad, es así como la gente se queda muchas veces con el titular del diario, con el titular de las noticias, no profundiza y le resulta más fácil simplemente esperar que el papá Estado les diga lo que tienen que hacer, digamos. Y Chile, lamentablemente, y lo pudimos constatar, es un país de borregos. Muchas gracias por su respuesta. En primer lugar, quisiera saludar a Brilo porque el coadmin acá de Espiral Ascendente. Por favor, Brilo, saluda a todos, si puedes. Hola a todos, estoy un poco enfermo, pero acá andamos. Hola. Muchas gracias. Está René con nosotros, ¿cierto? Lo estamos entrevistando. Si después tiene una pregunta, le puede hacer ya. Ahora sí, Ron, dale con tu pregunta. Bueno, como coadmin, yo tengo la ventaja de que puedo ir haciendo las preguntas sobre la marcha, por eso como que voy sacando las preguntas a medida que voy oyendo la conversación. LN, tú como eres el administrador, tienes que traerlas preparadas, ¿no es cierto? Bueno, escuchar atentamente a René, su alocución se ha escuchado bastante. Durante el tiempo de la pandemia tuvimos aquí que no solo estar en las casas y guardar las medidas sanitarias, sino que en internet, en redes sociales, Twitter, leer a las personas eh, más pendientes del tema de la pandemia a diario, ¿no es cierto? Criticar la vacuna, las medidas sanitarias
y todo el tema. Eh, Cuando uno oye a un terraplanista en internet, terraplanista también va a decir que la gente está sometida y está aborreguizada por por los medios oficiales. Y eso también se puede leer en la izquierda cuando aparecen diciendo que los medios oficiales tienen a toda la gente metida en los malls, por ejemplo. Y bueno, todos los distintos, las distintas personas que son críticas de cualquier sistema establecido, ¿no es cierto? Pueden usar el mismo argumento, la misma argumentación. Eh, Teníamos entonces estas personas, no sé si llamarlos conspiranoicos o incrédulos de las versiones oficiales, criticando la vacuna, la medida sanitaria, hablando de una posible puesta en escena de un gobierno global, una tiranía, y cuánta cosa, bueno, hace una semana o unos meses, si mal no recuerdo, Biden ya canceló el tema y habló de que el COVID ya era algo solucionado. También tuvimos la Agrupación Mundial de la Salud, que en mi opinión no se basó en cosas políticas ni cosas arbitrarias para establecer las medidas sanitarias, sino que fueron precisamente médicos y expertos en virología que se reunieron ahí y aprobaron los consejos y las mejores medidas, usando ellos su experiencia en el tema. Entonces yo quisiera preguntarle a René, porque tenemos, por ejemplo, un Bolsonaro que fue un crítico, un negacionista de la pandemia. Brasil fue el segundo país con la mayor cantidad de muertos en el mundo. Y Bolsonaro posiblemente se ha juzgado por genocidio y negligencia al dejar a la gente tirada a su suerte. Entonces yo quisiera preguntarle a René, ¿qué cree usted que es lo que ha ganado la derecha difundiendo estas acusaciones o este negacionismo o esta fake news, como dirían algunos, o como diría usted, estas protestas o estas reclamaciones contra estas medidas tomadas por los poderes mundiales, los poderes fácticos? Porque si vemos a la derecha dura, ha sido una derrota tras otra de todas las elecciones había y por haber, sobre todo acá en Latinoamérica. Se ha presentado acá contra Boris, la gente sale asustada de Kass y vota por Boric. En Brasil la gente se asustó con Bolsonaro y prefirió a Lula, y así en cada uno de los países. Ha sido derrota tras derrota de la derecha patriota y la derecha dura al intentar establecer un mensaje contra sí, termino al tiro, un Sí, sí, mensaje por favor. de negacionismo contra la versión no oficial. Entonces eso Claro, quisiera preguntar a René, ¿usted qué considera sí. que ha ganado la derecha dura con estos mensajes? Hay unos temas conceptuales a los cuales yo me quisiera hacer cargo. ¿Ah? Yo ya dije, yo no soy académico, entonces trato de ser poco dogmático y en mis explicaciones, pero a ver, tú hablaste de terraplanista, yo sé que lo dijiste en forma, digamos, referencial, digamos, también hablaste de negacionista, y no lo dijiste no de forma referencial, pero lo repetí dos veces como un concepto válido. A ver, negacionista es una palabra policía, es una palabra policía como aquella que utiliza regularmente el progresismo, como utiliza la que utiliza el globalismo para cancelar a una persona, para guiar una conversación, como puede ser decirle a una persona nazi, como puede ser decirle a una persona homofóbico. Es una palabra policía que la verdad que yo no la acepto en una conversación seria. Eh, pero yendo al fondo, tu pregunta era en relación a qué es lo que ha ganado la derecha. La derecha no ha ganado nada. Y la verdad es que lo que se ha ganado es que precisamente las personas empiecen a dar cuenta que esta venda que cubre sus ojos desde la Revolución Francesa, de derecha versus izquierda, es una venda y que se la tienen que sacar. Digamos. Aquí nosotros tenemos a gente de Chile Vamos, por ejemplo, como Schalper, que andaba de la mano con Jackson, digamos, el año 2012 en la cumbre de Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Son agentes de clubes de millonarios, tanto Jackson como Schalper, por poner unos ejemplos. George Soros financió a Sichel a través de su fundación y financió a Boric a través de Jackson.
Entonces, ¿qué es derecha y qué es izquierda, digamos? Es simplemente, como, como decía Ortega y Gasset, eh, son dos formas distintas de hemiplegia moral. Lo que nosotros tenemos en realidad y el conflicto que se produce a partir de esto, digamos, en que muchas personas se empezaron a dar cuenta que estaban abanderizándose ilusamente en categorías obsoletas, es entre globalistas y patriotas. Entonces, si la derecha, la derechita cobarde, como le llaman los españoles al PP y Ciudadanos y qué sé yo, eh, pierde, en buena hora. Lo que nosotros necesitamos es que crezcan los sectores patriotas, con denominación o sin denominación, porque los sectores patriotas son aquellos que van a permitir que nuestro ordenamiento jurídico, que nuestra nación chilena se sostenga en el tiempo y progrese. Debemos olvidarnos también de ese concepto muy manido de que el presidente, digamos, o el gobierno es un gestor, porque eso ha traído horrores como es 2 veces electo, nadie lo quería, pero decía, no, este es un tipo muy inteligente, le va muy bien en sus negocios, entonces va a administrar bien el país. Un carajo, es un carajo. Una persona que lo único que hizo fue vender el país a nivel internacional en el mal sentido y por beneficio propio. Entonces, concentrémonos y soñemos un poco en tener un gobernante que se preocupe del país en el sentido clásico, de proyectar el devenir del pueblo chileno. No simplemente un gerente, digamos, más o menos eficiente. Si para eso pescamos de algún grupo grande de empresas de Chile y lo ponemos a cargo del país y basta. Pero eso no es gobernar. Entonces, nuevamente, la derecha perdió, la izquierda perdió. Y los que ganaron acá fueron los sectores patriotas, de la mano de las personas que se han sacado esa venda absurda de derecha-izquierda, obsoleta, y han abierto los ojos y han salido adelante moralmente de futuro. Claro. René, ¿terminó? Sí. No, sí, ya, perfecto. No, lo que pasa es que yo tengo una diferencia así con los sectores patriotas, como usted dice, en el tema geopolítico. Entonces ahí quizá hay alguna diferencia. De hecho, también creo en la diferenciación entre globalización, como hablábamos con usted, porque globalización es el comercio libre entre distintos países y personas, y la diferencia es que el globalismo es un tema de gobierno mundial, si eso es verdad, pues, o sea, quieren establecer una organización que tenga un gobierno mundial. Entonces hay una diferencia entre globalización y globalismo, pienso yo, aunque no es tan notoria, pero sí hay una diferencia. Y la última pregunta que tengo yo, y de ahí vamos con Brilo, que es el coanfitrión, que probablemente tenga una pregunta, luego Vengador y luego John. Al fin Vengador, es cierto, después de Brilo, porque como es coadmin de Espiral Ascendente, le vamos a dar la palabra a él primero. La última pregunta que tengo yo para usted, René, es ¿cuál es el futuro para nosotros en caso de que existan otro tipo de pandemia? ¿Serán estas excusas nuevas para que los gobernantes apliquen más control sobre nosotros, los ciudadanos, o es un tema que se puede solucionar de otra forma? La respuesta la tenemos nosotros, porque los políticos de prácticamente todos los sectores, con excepciones súper contadas, digamos, y tuve la suerte de estar con ellos el día sábado, con la diputada Barquesi, con el diputado Kaiser, con el diputado Ojeda, por el lado de la izquierda con la diputada Gasmuri, hay algunos que se han dado cuenta de que estamos frente a un riesgo real de que esto se vuelva a repetir, pero de nosotros depende que no se vuelva a repetir. Del pueblo chileno. No pensemos, ni en este punto ni en ningún otro, que va a bajar del cielo un semidios a rescatarnos de nada. Porque ya hemos visto que en estos años en que las personas estuvieron encerradas a merced del Estado, muriéndose muchos viejitos, niños chicos sin poder desarrollarse física ni mentalmente de manera adecuada, las personas muertas de miedo en sus casas frente a una enfermedad que en teoría afectaba el sistema inmune y que cualquier gobierno decente del mundo se hubiera preocupado de fortalecer el sistema inmune de esas personas. ¿Cómo? Vía al aire libre, comida sana, felicidad, deporte.
¿Y qué hicieron? Las personas sentadas 24/7 viendo una televisión prácticamente demoníaca que le envenenaba el alma a las personas, comiendo comida chatarra del delivery, de aburrido, las personas que no tomaban se pusieron a tomar y los que tomaban tomaron el doble, lo mismo con el cigarro, lo mismo con las drogas. Entonces, fue la tormenta perfecta, pero no fue ninguna casualidad como el Estado a nosotros nos manipuló. Y nos manipuló por lineamientos de estos órganos internacionales no electos por nadie que ya hemos mencionado. Entonces, si a alguien le dicen hoy día que no, es que llegó la viruela del mono y corre a pincharse contra la viruela del mono, la verdad es que ojalá que esa vacuna le cause un efecto adverso y le dé un patatú, porque es una persona que no está apta para desarrollarse y para convivir en un sistema social, digamos, porque es una persona que llega a ser peligrosa de su ignorancia. Ahora, sí, lamentablemente en esto es que muchos adultos toman decisiones por sus hijos, toman decisiones por adultos mayores que muchas veces están privados de razón. El Estado toma decisiones por niños del Sename, mejor niñez como se llama ahora. El Estado obliga a las Fuerzas Armadas a pincharse. Entonces, ahí hay personas que naturalmente, y uno con toda la solidaridad y la empatía, lamentablemente no puede dejar de entenderlo, que ellos no han tenido otra alternativa. Pero la mayoría de las personas sí la tuvimos. La mayoría de las personas pudimos perfectamente haber llevado una vida normal todo este tiempo. Y así fue mi caso, por ejemplo. Sin ninguna dosis. Vacaciones, restaurante, qué sé yo, todo lo que uno puede hacer en situaciones normales, sin falsificar ni un papel, simplemente conociendo las normas y sabiendo hacer valer sus derechos. Y eso es lo que falta. Tenemos demasiada disposición a acatar, pero poca disposición a pensar. Gracias, René. Vamos rápidamente con Brilo y su pregunta para que puedan los hablantes también poder preguntar, ¿ya? Adelante, Brilo. ¿Puedo hablar más adelante primero que estoy formulando algo? Por favor. Ya, perfecto. Entonces vamos con Vengadores. Adelante, Vengadores, buenas tardes. Ir saludando también a todas las personas que se han ido uniendo. Ya vemos más de 20, ¿cierto?, en la sala. Así que estamos bien a esta hora, es bastante, creo yo. Y por espiral ascendente, que estamos recién empezando, creo que igual está bueno el público. Ya, así que adelante, por favor, Vengadores. Ahora sí, disculpe la espera, pero nuestro invitado es René, entonces queríamos hacer preguntas primero nosotros. Adelante, Vengadores. Muchas gracias, Elene, y a todos los coanfitriones y a toda la sala. Me alegra mucho escuchar a René porque, bueno, significa que algo de la cesera está funcionando. Entonces, no me queda mucho más que agregar que lo antes dicho, es decir, resumir un poco que si pensamos que el 1% del 1% tienes el poder y el monopolio de todo, que este es el fin de la Agenda 2030, a todo nivel, medicina, educación, dinero, religión. Eh, Tenemos que pensarlo de esa manera. Si BlackRock considera se concentra, digamos. Incluso han nombrado a George Soros, que es uno de los que conforman BlackRock. Son los que tienen el monopolio de todo, medios de comunicación, eh, todo lo que se les ocurra, son dueños, ¿no? ¿Qué más podría querer alguien que tiene todo el dinero y todo el poder? Tu Esa es alma. su intervención. Es tu alma. Van por ti. Y tú les molestas. Tú les molestas. Entonces, yo creo que hay que hacer la fuerza por concientizar a la gente que todos los gobiernos son prostitutos de esta gente. Son prostitutos del sistema. Y que no están a tu favor. Están al favor de estos grandes grupos económicos y que
bueno, tienen al parecer todas las de ganar. Pero no nos olvidemos de una cosa. Somos una mayoría. Entonces hay que hacer el esfuerzo de tratar de concientizar a la gente en que cualquier medida que se les ocurra imponer, sea tanto de a nivel de pandemia o lo que se les ocurra, porque si nos descuidamos, en este momento está Camila Barrejos eh, en Perdón, la pero ONU tenga el tiempo es muy agotado. Si pudiera hacer la pregunta o redondear, por favor. Estamos con eco, a lo mejor si René o Sara quizás están como con micrófono abierto, parece, se escucha un poco de eco. Vengadores, por favor, ¿no? pero su pregunta, por favor, ya ahí le damos. Vengadores, no se enoje, es una pregunta que tiene que hacer para poder darle ya, por favor. Si no, pasamos a otro hablante. LN, dame un minuto. Quizá Vengadores no entendió la dinámica. Nosotros tenemos Sí, un pues, sí, invitado que sí, es tenemos un especialista invitado. en el tema y le estamos abriendo el micrófono para que ustedes puedan hacerle preguntas a don René, que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Entonces, en la dinámica del tema, cedo la palabra ahí para que sigan preguntando. Bueno, parece que Vengadores no va a preguntar, entonces vamos con John. Ya, adelante, John. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, a toda la sala, gusto de saludarlo. Una reflexión y una pregunta. El año pasado me encontré con la señorita que habla, René Barchesi, el apellido, en un debate. Le pregunté 3 cosas y no tenía la menor idea. Ni siquiera sabía lo que era la propiedad privada y cómo el borrador constitucional afectaba a la propiedad privada. Entonces, yo creo que confiar en la clase política que existe hoy día en Chile es de un nivel intelectual extremadamente bajo. O sea, una persona que es diputado con el sueldo que se gana en Chile debería tener mínimo un asesor que le explicara lo que significa la propiedad privada. Entonces, bastante que desear deja la señorita Barchesi. De hecho, se lo dije a ella. Nos juntamos en un debate a ver el tema de la propuesta constitucional. Y segundo, creo que hablar de que el mundo no gira en torno a una conspiración, a una pandemia, es no entender absolutamente nada, porque el mayor financiador, el dueño de Pfizer se llama BlackRock. BlackRock es el mayor inversionista del mundo. De hecho, BlackRock esta semana compró el agua de España. BlackRock es el dueño, uno de los principales socios del gobierno de Colombia y viene por el litio de Chile. Entonces el creer que el mundo gira normal y que todo está bien y no pasa nada y realmente el coronavirus es un virus que salió de un invento, yo creo que es un gran error. Estamos viviendo una de las épocas más controversiales de la historia, donde hoy día, como se dijo, George Soros, Bill Gates, BlackRock son los mayores financiadores de la política, y no solo de la política de izquierda, ahí yo encuentro razón con René. Hoy día la izquierda y la derecha es exactamente lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia entre los partidos políticos, porque si ustedes van a quién los financia, es la misma élite. Hoy día vivimos en Chile una oligarquía, y no solamente en Chile, en el mundo entero. Estamos rodeados por oligarcas que pertenecen a una clase política y una clase social. Entonces hoy día ya no existe la derecha y la izquierda. Hoy día la derecha y la izquierda le rinden pleitesía a los amos, a los patrones, a esta oligarquía internacional. Una pregunta para René. ¿Qué piensa él de este proceso constitucional? Entendiéndose que se quiere cambiar el Estado de Derecho y mutar hacia un Estado social democrático. ¿Y cómo ve el tema de BlackRock, la implicancia internacional que tiene este fondo de inversión, donde ha financiado al Partido Republicano Chileno, a Sebastián Sichel, y es el financiador del Partido Comunista Chino, porque hay que entender que BlackRock es una asociación de inversiones que más del 50% de sus acciones pertenecen al Partido Comunista Chino?
O sea, podemos decir hoy día que el Partido Comunista, por medio de los chinos, tienen el control absoluto de la derecha. No solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Concrete su pregunta, por favor, John. Eso era, estimado LN. Muchas gracias, John. Adelante, René, por favor. Está buena la pregunta. Sí, buenísima. Gracias, John. Oye, mira, respecto a mi mención a la diputada Marquesi, yo ojo que no ensalcé a ningún político puntualmente. Yo dije que había algunos políticos que habían ido despertando frente a lo que era esta pandemia. Y desde ese punto de vista vamos a estar menos solos que antes que no despertara ninguno, digamos. Lo mismo ha pasado también con algunos periodistas. En Chile, la verdad es que casi nada, pero sí en otros países. Entonces, a eso me refería adelante y quería hacer esa salvedad. Mira, respecto de la consulta en cuanto al proceso constituyente. El proceso constituyente es absolutamente inconstitucional. La constitución política, incluso aquella que fue modificada entre gallos y medianoche por estas élites a través del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución, establecía que si puesto en conocimiento de la gente el borrador de proyecto que hizo esta comisión de payasos, con algunas grandes excepciones, la vez anterior, era rechazado, el proceso llegaba hasta ahí y punto. ¿Ya? Entonces aquí se creó este proyecto, este nuevo proceso, también entre gallos y medianoche, también por un acuerdo de las élites, y también con el solo objetivo de debilitar nuestra institucionalidad para hacerla más proclive a este nuevo orden mundial, para hacerla más proclive a los intereses de quienes controlan y quienes detentan el poder real, que no son los presidentes, pues, si no seamos niños chicos. O sea, ¿ustedes creen que Gabriel Boric, siendo como es, digamos, y con su trayectoria, podría racionalmente haber llegado a ser presidente de la República si no fuese por las cuñas de ciertas organizaciones que lo ponen desde arriba? ¿Ustedes creen que Boric como líder se sustentó en todo este cardumen de merluzos con un CI de 90 que lo siguen y que ponen arbolitos en sus perfiles? No. Boric, o el caso de Sichel, y quizás el caso de Kast, son candidatos que obedecían a otro tipo de fuerzas, a otro tipo de poderes reales, digamos, que tampoco es el Partido Comunista Chino, John. Porque el Partido Comunista Chino podrá aparecer en el papel, pero los que detentan el poder real están más arriba de eso y no tienen nombre para el público común. Entonces, desde luego, BlackRock, Vanguard, estos grandes fondos de inversión que son entre ambos prácticamente dueños, y aparte de ser dueños entre sí, dueños de gran parte de la economía mundial, claramente que tienen intereses en todo, desde las sanitarias de los países hasta los satélites que se ponen en órbita. Y no es loco suponer, para el que no lo sabe, que quien tiene intereses se encarga de protegerlos. No es primera vez en la historia tampoco que tenemos a los financistas poniéndose a ambos lados. ¿Quién financió el comunismo? ¿Salió Marx por la calle con su borrador del manifiesto comunista y el sombrerito a hacer una colecta en Alemania? No. Lenin, cuando quiso organizar la revolución rusa, salió por Moscú, digamos, haciendo un show itinerante para ganar recursos o un bingo. No. Ellos le fueron a pedir plata a los grandes capitalistas. Rothschild, Rockefeller, son los que financiaron el comunismo, son los que financiaron la revolución rusa, son los que financiaron el neomarxismo, surgido en la escuela de Frankfurt. Y también han financiado el capitalismo, ¿cierto? También han financiado el capitalismo. Desde luego, porque ellos son capitalistas. Supuse que eso se había entendido. Pero sí. No, para que quede como muy, muy claro. Sí. Claro, o sea, los grandes capitalistas, los grandes especuladores financieros
financiado, bueno, desde luego al capitalismo, pero también, algunas personas no lo saben, a la izquierda, al actual progresismo, al actual globalismo. ¿Qué no es, o sea, qué es el Foro Económico Mundial sino un club de millonarios que pretenden establecer un gobierno neocomunista? Paradojal, ¿cierto? Algunos dirán, no, es que los millonarios están ahí gracias al libre mercado, entonces ellos van a impulsar de que exista un libre mercado, una especie de liberalismo perfecto. Pamplina. Nada más se le podrá ocurrir eso a algún niño chico que lee demasiados libros de economía, pero la realidad es otra. El tipo que conlleva el poder, digamos, que tiene el poder total, el dinero total, decía Vengadores, va por tu alma, no va por otra cosa. Ya no necesitan más dinero, ya no necesitan más poder. ¿Y qué es tu alma? En algo más concreto, digamos, no me voy a poner ni teólogo ni filósofo. Es básicamente tu identidad, tu ser. ¿Qué es lo que el globalismo, tanto de los sectores progresistas como de esta derechita cobarde, debilitan? Debilitan la familia, debilitan la nación, debilitan las tradiciones. Lo que quieren acá, como decía el conde Kalergi allá por el año 24, hace casi 100 años, y se refería a Europa, digamos, necesitan una raza negroide euroasiática, suficientemente hábil para hacer trabajos, pero no lo suficientemente hábil como para poder rebelarse. Y eso es lo que quieren. Mano de obra a través de o una clase ociosa a través de un ingreso garantizado, que consuma, y lamentablemente dentro de la así llamada derecha estamos llenos de teóricos que a lo único que se preocupan es eso, digamos, es a tener un buen gerente en los países, es a tener consumo libre para las personas, en que las personas se realicen sobre la base del consumo, pero nadie se preocupa de fomentar que esas mismas personas crezcan espiritualmente, crezcan como pueblo, crezcan como nación, que se afiaten, que piensen en... Está hablando René, aún no lo escucho. Se interrumpió la comunicación. Sí, se interrumpió un poquito. Bien, estamos llegando básicamente a la finalización del espacio, pero está Sara Velasco, va a hacer una pregunta. Quisiera ponerlo en contexto. Nosotros somos Espiral Ascendente, yo soy el N, el Ron también es de Espiral Ascendente, liberal clásico, Brilo, que es liberal libertario, Fran me parece que igual es liberal libertario por lo que le he escuchado, René, según lo que yo escuché, es más bien patriota, dice que hay una separación entre patriota y globalista. Los liberales creemos más bien en un tema del diagrama de Nolan, ¿cierto? Que es una derecha autoritaria, una derecha liberal, una izquierda autoritaria y una izquierda liberal. Entonces ahí ponemos en contexto un poco el tema ideológico. Nosotros tenemos obviamente nuestras diferencias con René. Yo soy liberal chilenista, liberal conservador, pero obviamente lo invitamos porque simpatizamos también con algunas cosas de las que él dice, al menos yo. Así que es nuestro invitado, nuestro entrevistado. Ahora vamos con la pregunta de Sara Velasco. Por favor, Sara, adelante. Quisiera saber por qué la Constitución no está abierta a recibir el derecho a que uno no tenga que ponerse una vacuna y que experimentar o no experimentar a fuerza. Perdón, no se escucha nada. Sí, gracias, John. Se escucha muy bajito, Sara. Si puede a lo mejor acercarse o arreglar el tema. Algo de la Constitución escuché yo. Sí, yo escuché algo de la Constitución también. ¿Escuchan? Muy bajito. Hay un poco mejor, sí, un poco mejor. Dele nomás. Ya, lo que quisiera saber es que por qué en la Constitución no está claramente establecido el derecho de uno de rechazar una vacuna experimental o no experimental. ¿Por qué el gobierno puede exigir a fuerza de un pase que uno se la ponga? Es que ahí estás equivocada, pues, Sara. De hecho, nuestra actual Constitución permite que tú rechaces la inoculación.
Y tanto es así que la inoculación a nivel de la normativa sectorial sanitaria chilena es absolutamente voluntaria. ¿Y por qué? Y eso es gracias a nuestra actual Constitución, gracias al artículo 19, número 1 de nuestra actual Constitución, que garantiza a las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Otra cosa muy distinta es que haya existido una campaña político-mediática a nivel mundial, no solo en Chile, que presionó a las personas moralmente a vacunarse, que les dijeron que si no se vacunaban morían sus abuelos, y una serie de estupideces que no tenían ninguna base científica, pero que muchos se lo creyeron. Y a que algunos empleadores, también en el malentendido, le exigieron esto a sus empleadores, pese a que ya bien temprano, digamos año 2021 y año 2022, la Dirección del Trabajo de Chile emitió unos oficios muy interesantes y muy valientes por lo demás, estableciendo que nadie podía ser expulsado de sus labores o negado que desarrolle sus labores en función de su estado de vacunación, ni tampoco se podía poner en entredicho la contratación de personas por su estado de inoculación. Eso es así. Lamentablemente, como digo, hubo una férrea campaña político-mediática y las personas no se informaron bien. Muchas gracias, René. Sara quiere seguir preguntando, si no pasamos a Abrilo o John, quizás quisiera preguntar otra cosa. Fran. ¿Me escuchan? Sí, pero a pesar de... Se escucha bajito, pero sí se escucha. A pesar de que dicen que se protegía y toda la Constitución, igual se exigió el pase. Y muchos borregos se vacunaron por el pase. No tanto. Bueno, insisto, eso dice relación con la campaña político-mediática, porque la verdad es que yo no tengo ninguna dosis en el cuerpo y pude hacer una vida completamente normal. Entonces, claro, habían personas que decían, no, es que necesito un pase para ir al cine, o es que necesito un pase para viajar. Mentira, si se podía suplir de otras maneras. Hay otros que todavía dicen, no, es que se necesita un esquema de vacunación para poder ir a Estados Unidos. Mentira. Se meten a la página del CDC y se van a dar cuenta, investiguen, digamos. Y pasa que, bueno, si la gente, la verdad que es floja, lamentablemente toma la opción más fácil, pero creo yo que el cuerpo, es verdad, René, como templo del espíritu, tiene que ser resguardado, y como tal, cada uno, porque nadie puede hacer ese trabajo por otro, tiene que informarse, tiene que preocuparse de protegerlo, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es un poco para la risa, que de repente hay sectores que se definen a sí mismos como respetuosos de la libertad, sea libertarios, liberales, incluso anarcocapitalistas, lo que sea. Pero respecto de este tema, nos hicieron mayor cuestionamiento. Entonces, ¿cómo alguien puede defender la libertad? ¿Cómo alguien puede enarbolar las banderas de la libertad si no es capaz de defender la libertad propia? René, es verdad lo que dice. Mire, yo incluso me resistí hasta el final, hasta el último, pero desgraciadamente caí en 2 dosis, porque no quería ninguna, pero caí en 2 porque no pude viajar en avión en verano. No sé si me informé mal, pero no pude hacerlo. O sea, podía viajar en bus con algún tipo de permiso, pero en auto, obviamente, pero en avión no podía viajar. No sé si eso es correcto. Yo he viajado, no sé, 20 veces, 30 veces en avión en los últimos años, y la verdad es que no se requiere. Mira, entonces caí engañado, pues, pero bueno, son cosas que pasan. La verdad es que no me afectó afortunadamente, pero hay gente que sí tuvo problemas. No, lo importante, mira, sí. LN, yo creo que acá hay algo que es súper importante. Aquí yo creo que nadie está en una posición moral de enjuiciar al resto y decirle, mira, tú la jodiste o la fregaste por haber hecho tal o cual cosa. Nadie, digamos, porque todas las personas tienen diferentes grados de información, diferentes presiones sociales, diferentes presiones a nivel familiar, a nivel de trabajo. Entonces, yo la verdad que lo último que pretendo aparecer aquí es como una persona arrogante que diga, mira, yo lo hice, todos lo pueden hacer y el que no lo hizo es tonto, porque no es esa mi posición frente al tema. Yo creo que lo que es relevante es que las personas que por la razón que sea se inocularon, lo piensen mejor para la siguiente. Y si es que ellos, mediante una investigación, mediante un análisis, mediante un estudio, estiman de que es conveniente, de que es favorable, de que les conviene por tal razón u otra,
bienvenido sea, bienvenida a la libertad. Si ese es el punto. Pero no que se diga en los medios de comunicación, mira, tú que no te vacunas eres un irresponsable y estás matando viejitos, porque primero, es mentira, es una mentira del porte un buque, y segundo, nadie tiene derecho a decirme a mí qué es lo que yo hago con mi cuerpo. Y estoy hablando de mi cuerpo, que no tiene nada que ver con el derecho a aborto, porque en el caso de una guagua es un ser distinto. Se entiende perfectamente, René. Bueno, muchas gracias. Ya son las 3, no sé si tiene un poco más de tiempo para un par de preguntas más, que está Francisco acá. Brilo, igual que quiere hacer una pregunta, si tiene tiempo, si es posible, si no, vamos cerrando el espacio, ¿cierto? Dejemos las preguntas que están y yo feliz las respondo y después nos despedimos. Perfecto, entonces Brilo, Francisco y después Fran de nuevo. Ya, adelante, Brilo. ¿Puedo hacerlo, Fran? Es que ya me respondió varias cosas. René. Ah, perfecto, ya. Gracias, Brilo, por acompañarnos acá en Coadmin. Adelante, Fran, y después Francisco. Ya, gracias. Miren, esta pregunta es como un tema medio largo, entonces quizá no lo va a alcanzar a responder ahora, pero quiero dejársela enunciada. A mí me gustaría entender, porque yo le entendí que me parece que don René es nacionalista y que ve que hay como una conspiración internacional que ocuparía el capitalismo y habría un, no sé, digo yo, pues no le alcancé a escuchar toda la idea, quizá hay él plantea como que hay una élite capitalista que quiere someter a la No, gente. no hablo de nacionalismo, Fran, Dame, dijo dame patriota. un... Sí, disculpa. Sí. Eh, el tema va a ser largo, no sé si lo va a poder responder ahora, pero mi pregunta es, porque yo le entendí que esta élite quería tener como una raza, llamémosle así, con los peores genes, mezclada con los peores genes a las que puedan someter y a los que puedan como esclavizar. Eh, él cree yo he escuchado que también unas teorías como de que hay unas teorías de que quieren eliminar la población, tener menor cantidad de población. No sería como medio incompatible con lo que él dice, porque si fuera a ver como una raza a la cual se quisiera esclavizar, no tendría que mejor mientras más hayan más mano de obra. Esa pregunta la dejo enunciada porque creo que el tema es largo. Ahí No, cedo la pero palabra. Sí, gracias, Fran. No, disculpen, lo que pasa es que solo quería precisar que René habló de patriotismo, no de nacionalismo, eso nada más. Adelante, René. Sí, la verdad que para mí conceptualmente no hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo, pero a ver, yendo a la respuesta bien al hueso. A ver, lo que yo mencionaba son las tesis de el conde Coudenove Kalergi, Plan Kalergi en resumido, digamos, que es otra de tantas cosas que son súper reales y que existen comprobadamente en la historia y que los medios o estos fact-checkers han tratado de presentar como teorías de la conspiración. De hecho, él es uno de los teóricos de la Unión Europea y en su honor se entregan todos los años los llamados premios Carlomagno, aquellos que han tendido a cumplir con su mandato. Y el último, o la última gran premiada fue la Angela Merkel, después del año 2015, cuando abrió de par en par las puertas de Alemania para la entrada de indocumentados. Un poco parecido a lo que hicieron Piñera y Bachelet acá en Chile. Efectivamente, puede ser un contrasentido si tú piensas en una economía, digamos, preindustrial, digamos, pero la verdad es que lo que este poder necesita es no tener oposición. Eh, y no tener oposición, desde luego, se logra con las dos cosas, digamos, con la pérdida de la identidad de las personas, identidad familiar, identidad nacional, identidad racial o étnica, cultural, etcétera. Y también con la disminución de la población, y nadie podrá decir que no es efectivo que se encuentra la población en franca decadencia. Y no se encuentra en franca decadencia porque el mundo de un rato a otro se haya vuelto pobre o porque hayan grandes plagas, digamos, porque la gente que falleció de COVID-19, la verdad que es marginal dentro de la estadística. Entonces, la baja en la población se está produciendo por otras cosas que están todas siendo hábilmente promocionadas con estas técnicas, digamos, de psicología de masas que promueven políticos y medios a la vez. El aborto, matrimonio igualitario, abuso de drogas,
eutanasia. Son todas son todos mecanismos tendientes a disminuir la población. El matrimonio igualitario no es fértil, el abuso de drogas produce esterilidad, el aborto mata una vida, este igualitarismo enfermizo entre hombre y mujer que tiene a las mujeres trabajando 12 horas en una fábrica y después 6 horas más en la casa, obviamente no le permite tener con suerte un hijo o un perro, digamos, pero no puede pretender tener 3, 4, 5, 6 hijos como se podía hacer antiguamente. Entonces, nos damos cuenta que es así. O sea, no hay nada de aquello que yo haya dicho que pueda ser cuestionado. Salvo que me pueden decir, no, es que en realidad no hay un plan detrás, sino que todo esto se produjo por una especie de alineación extraña de los astros. Sí, puede ser también. Cabe una posibilidad de 1.000.000. Pero la verdad es que si nosotros observamos, sin mucha conspiranoia, sino que simplemente con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, lo que se publica en la prensa, lo que dicen nuestros políticos, lo que dicen estos órganos internacionales que dirigen realmente a nuestros gobiernos y los financistas de estos órganos internacionales, que son los que detentan el poder real, lo que buscan es la pérdida de identidad y la baja de la población. Sí estoy de acuerdo en algunas cosas, en el tema del matrimonio igualitario quizás no, pero sí estoy de acuerdo en el tema de la inmigración y otro tipo de cosas que menciona René. El tema, ¿cierto?, es el siguiente. Yo pienso que las personas, ¿cierto?, tienen que tener una identidad, obviamente una identidad étnica, como dice, una identidad cultural, una identidad de un país, porque si no se va perdiendo y se va diluyendo todo. Entonces, una economía de libre mercado, ¿cierto?, no va a servir si no hay una identidad bien formada, ¿cierto? Adelante, Brilo, que quiere hacer una pregunta, que es el Coadmin, por eso le doy la palabra a él y después va Francisco, ¿ya? Hola a todos, René. Hola, Brilo. Le iba a hacer una pregunta. Que tú hace unos minutos habías dicho de que un tema de libertad de cada uno, de libertades personales, de que cada uno podía decidir vacunarse o no, pero con su lógica, pero sin intervención del resto. Y ahora tú dijiste recién que esas ideas que tú me molestaban de la eutanasia, matrimonio igualitario, no sé, ¿en qué te molesta? Porque independiente de que alguien lo financie, porque yo estoy de acuerdo con la libre expresión, así que yo estoy de acuerdo con que la gente financie lo que quiera, que exponga lo que quiera, que promueva lo que quiera. ¿En qué se diferencia alguien que promueve eso, que no necesariamente le hace daño a otra persona, a la otra que dices tú? Porque no se puede estar en contra de ambas cosas, me refiero. Yo lo que dije que son planes y estrategias para disminuir la población, ni siquiera las valore moralmente. Porque objetivamente el aborto disminuye la población, objetivamente el matrimonio igualitario disminuye la población, objetivamente el sobreconsumo de drogas disminuye la población y objetivamente la eutanasia disminuye la población. Ya, pero no te rías, Brilo, en serio el espacio. No, está bien, la pregunta está bien, yo creo que la respuesta está bien, forma parte de la libertad de expresión, ¿cierto? Que tenemos en espiral ascendente y en todo Chile, yo creo, ojalá todavía. El tema, ¿cierto?, que estaba pensando es que hoy día salí a hacer unos trámites y hablé con unos señores y me decían, no, yo tengo 3 hijos, no, yo tengo 5 hijos. Y resulta que ahora si le preguntáis a un joven de 30 años, como yo, ¿cierto?, ¿cuántos hijos tiene? No tengo, o tengo 1. Entonces, es verdad eso que antiguamente había más hijos. Pero bueno, son las cosas que se van dando, a lo mejor hay que discutir a lo mejor en otro espacio si es de manera espontánea, si es un tema controlado, hay que ver muy bien eso y hilar muy fino para saberlo. Adelante ahora sí, Francisco Vera, por favor, con su pregunta. Hola, buenas tardes. Más que pregunta es, primero, acotar un poquito acerca del tema de las vacunas. Tengo entendido que en Chile somos alrededor de 1.600.000, 1.800.000 habitantes que no se vacunaron con ninguna vacuna. Y las presiones, bueno, fueron para todos ahí, algunos las soportaron, otros no. Y de ese 1.800.000, 600.000, como digo, seguramente van a insistir en quererlos vacunar. Y lo que dice René es cierto, ahí depende mucho del carácter de cada persona. Respecto al tema que quería plantearle a René es, ¿qué opinión le merece el tema de los famosos chemtrails? Dióxido de plomo, yoduro de plata, que la gente lo ve con tanta pasividad. ¿Hay alguna instancia donde se puedan como realizar una especie de reclamo o solicitar al gobierno que
transparente el tema de los aviones, porque hoy día, como dice la película, nadie mira arriba, pero aproximadamente en el día pasan 10, 15 aviones como mínimo, tirando no sé qué. Y aquí quiero decir que está casi comprobado en España, en la Unión Europea, hay 4 pilotos confesados de lo que tiraban. Entonces, la pregunta es, como digo, ¿qué piensas tú, René, al respecto? Gracias por la pregunta, Francisco. Mira, yo no soy un profesional del área científica. Sí es un tema que me tiene inquieto hace rato y creo que al igual que en el asunto de las vacunas, porque yo la verdad es que me pinchaba anualmente lo que me pedían y a consecuencia de ver que existía este gran plan comunicacional es que me puse más escéptico e investigué. En el caso de los chemtrails, yo también los miraba primero. Hace no tantos años, digamos, como algo raro, digamos, como una especie de buscarle el cuesco a la breva, considerando que evidentemente cualquier emisión por parte de un avión sí produce algo, pero nunca había considerado que podrían estarse efectuando estos rociamientos de manera deliberada con metales pesados. Pero la verdad es que parece ser así. En España nos llevan mucho tiempo de ventaja o de desventaja, porque en realidad en España están produciendo una sequía artificial hace años, con el llamado bombardeo de nubes, según se dice oficialmente. Que eso además tenga otras consecuencias a nivel de suelo, a nivel de los alimentos, es algo, como digo, que escapa a mi ámbito. Pero efectivamente es algo que nosotros debiéramos mirar con atención y estar dispuestos a investigar, a denunciar, a solicitar información por ley de transparencia, por ejemplo, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay herramientas como el Flight Tracker, que es una página web donde uno puede ver estos vuelos y es súper interesante porque cuando tú ves uno de estos vuelos arriba de tu ciudad y lo revisas en el Flight Tracker, normalmente no te va a parecer que es un vuelo el LA-53, digamos, no es un avión de la AN, no es un avión de Sky o de alguna línea que regularmente vuela por acá. Son muchos vuelos con aviones de matrículas de otros países y vaya uno a saber, digamos, en qué andan. No me quiero explayar más en este tema porque, insisto, no es algo que del punto de vista técnico domine, pero sí dejo lanzada la idea de que vean a través de estas aplicaciones como Flight Tracker eh, y rastreen estos vuelos y pidan información por ley de transparencia a los organismos intervinientes, como la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Qué vuelos surcaron una ciudad determinada a tal hora en qué sé yo, determinada fecha, por ejemplo? Matrícula, etcétera. Ellos están obligados a dar esa información. Entonces, sumando información, vamos a ir atando cabos. Es lo mismo que se hizo con el caso de las inoculaciones, por mucho que hayan personas que todavía se quedan con la verdad que le dice Tonka Tomisic en los matinales. Bien, muchas gracias Francisco por su pregunta, gracias René por su respuesta, gracias por haber aceptado la invitación, ¿cierto? Yo sé que a lo mejor acá no, obviamente no opinamos lo mismo, pero sí tenemos bastantes puntos en común. Yo también estuve luchando por no vacunarme, ¿cierto? Por varias cosas en relación a esto. Yo propuse este tema a René porque yo sé también que la derecha nacional, la derecha chilena y muchas derechas, y hablamos de patriotismo también los patriotas, ¿cierto? Le interesa este tema, ¿cierto? Por eso, qué mejor que invitar a René, que es una persona que está investiga bastante respecto al tema y nos puede dar como su opinión profesional también, porque él es abogado y tiene un magíster y tiene especializaciones varias, ¿cierto? Además de trabajar. Y como trabaja, ¿cierto? Nosotros ya vamos finalizando el espacio. Le voy a permitir a él que dé las palabras finales si quiere. Si ya no tiene más tiempo, ¿cierto? Para que dé sus palabras finales del espacio y vamos a ir cerrando, despidiéndonos y nos vemos en otra ocasión, ¿cierto? Agradecer también a los oyentes y a los hablantes, al Fran, ¿cierto? Que por supuesto también es del Espiral Ascendente, agradecer a Ronnie y a Abrilo que estuvieron de coadmin y René, por favor, sus palabras finales y vamos cerrando. Muchas gracias, Elene. Agradezco a ti, a tu equipo por haberme invitado a este programa. Agradezco también la posibilidad de tener un debate. Digamos, no suele ser invitado a programas donde no se produce mucho debate, sino que se trata más de informar a la gente. Y en este caso, y la verdad que me encanta debatir, me encanta tener la posibilidad de referirme a
puntos de vista distintos, todo esto dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de crecimiento mutuo, digamos, porque todos estamos en este mundo para eso, para apoyarnos y para crecer juntos y ojalá guiarnos unos a los otros hacia un mejor país, hacia una mejor nación chilena, eh, independiente y soberana. Ya, pues muchas gracias, René. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí Fran parece que quiere decir una palabra última también. Adelante, Fran. No, yo por sobre todo quiero agradecerle a don René la disposición para conversar con nosotros. De hecho, me quedaron como 10 preguntas que les quería hacer, así que si él tiene la amabilidad de querer, no sé, la próxima semana, unas 2 semanas más, cuando él disponga, le avisa a LN y hacemos otro espacio. Yo le agradezco a él la disponibilidad de venir y pensar con gente que quizá piensa, conversar con gente que quizá piensa distinto. Eso ya es muy grande, algo que necesita nuestro país. Muchas gracias, don René. No, Gracias, Fran. considérenme para un futuro programa, si es que ustedes así lo estiman. Yo coordino con el EN, pero la verdad es que ahora sí me tengo que ir. Agradezco nuevamente la invitación y tengo que partir a otro lado, lamentablemente. Perfecto, René. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esto será para otra ocasión. Pues ya sí que las palabras así que queden de Rono, de Brilo, de cualquiera que está acá, John, Francisco y Sara, va a quedar para después ya, pero vamos a estar en otra ocasión, en otro momento compartiendo con René, según lo que él dice. Así que muy bien, pues. El que estén súper bien, todos los que estuvieron en el espacio, quiero decir, viva Chile, vivan, ¿cierto?, las personas que aman Chile, porque nosotros tenemos que seguir acá para poder debatir, sacar los mejores contenidos políticos para poder dar sugerencias a estas personas que están más arriba, ¿cierto?, que son los políticos que son muy delincuentes. Entonces nosotros tenemos que poder conversar, debatir, ¿cierto?, conversar respetuosamente y así quizás podríamos dar ideas, sugerencias que les pueden servir en algún momento si es que ellos así lo consideran, porque como decía René, ¿cierto?, es un tema ya de poder muy complejo que en el fondo nos va complicando a todos nosotros que somos ciudadanos de pie. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien, hasta luego, hasta la próxima. Vamos a tener un debate, pero se cambió de este sábado, como son las votaciones, lo cambiamos para el sábado del 13, va a estar Libertario con Pedro Kunzman, van a debatir qué economía es la mejor para Chile, si es el tema liberal libertario o si es el tema nacionalista, ¿ya? Así que muy bien por todo, gracias por habernos acompañado y hasta en una próxima ocasión, ¿ya? Chau, chau.